Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí con esta carta del diablo se ve que muchos de ustedes están en una situación donde están atrapados, donde no pueden salir con mucha facilidad. Esto puede referirse tanto a deudas que tengan de tarjetas de crédito o deudas de algún otro tipo con alguna institución bancaria de la cual no pueden liberarse con facilidad porque tienen que hacer ciertos tipos de cumplimientos de pagos. También podría referirse a pagos recurrentes que no puedes estar dejando de hacerlos. Esta carta del diablo también se podría estar refiriendo a algún tipo de empleo en lo que estás literalmente atrapado, que no te es muy fácil liberarte de esta situación, que tienes que cumplir cierto tiempo o ciertos años en ese lugar. También se puede referir a un negocio que invertiste dinero o a una inversión y ahora quizás quieras salir de esto, pero lamentablemente te sientes atrapado, te sientes encerrado y no puedes liberarte con la facilidad que tú quisieras salir. Esto es una situación donde realmente ustedes se sienten asfixiados, vigilados, controlados y de la que para salir les costaría pues bastante trabajo. Es una situación muy dependiente de algo que tienes que estar haciendo y que realmente te tienen atrapado, te tienen controlado y tienes que cumplir sí o sí. La carta del 10 de espadas me está indicando de que esta situación va a estar terminando. El 10 de espadas es la conclusión de esto, es un final que va a estar llegando. Esto podría estar llegando por alguna traición de alguien que te haga romper con estas cadenas de forma abrupta. Algo que, como siempre digo, a veces uno quiere salirse de alguna situación en que se siente atrapado, pero lamentablemente por sí mismo como que no puedes hacerlo. Entonces habría falta buscar algún tipo de justificación para zafarte de esa situación. Por ejemplo, estás en un matrimonio donde quizás tu pareja te mantiene atrapado, te mantiene en un círculo vicioso o es bastante fuerte contigo y tú quisieras terminar la relación, pero lamentablemente hay veces, hay situaciones que uno muy fácilmente dice, sí, rompe con esa persona, pero no es tan fácil como decir así, rompe con esa persona, porque hay muchas variables alrededor que realmente están impidiendo esto. Sin embargo, este 10 de espadas es como si te diera la justificación, como si te diera el pie para que tú digas, ok, yo rompí, pero porque ya está este 10 de espada, porque ya esto no aguanta más y la situación tiene que terminarse. Si es un trabajo que tú tenías que cumplir ciertos tipos de tiempo, años en este lugar, pues llega una situación en la que te permite liberarte. Este 10 de espadas acá es una carta negativa, pero no la estoy viendo en su aspecto negativo. La estoy viendo en el aspecto liberador. Esto llega a su fin, llega a su conclusión y ustedes por fin van a estar libres, se va a estar haciendo justicia. Este 10 de espadas me indica que se hace justicia y se obtiene la libertad. La justicia acá me indica precisamente que algo se va a estar solucionando a favor de ustedes. Por eso, este final soluciona un problema en el que ustedes no podían liberarse. Esto también podría referirse a personas que estén encarceladas quizás por algún asunto. Para muchos de ustedes, si tienen algún familiar de este signo que esté en esta situación, pues aquí estarían liberándose. Esto es una carta. Son tres cartas súper claras de que si alguien está en algún tipo de proceso legal, un proceso penal precisamente, pues aquí estaría obteniendo la libertad porque esto llega a su final. Este encadenamiento estaría llegando a su final. Así que si hay alguien que tenga algún familiar de este signo de Libra en esas circunstancias, pues definitivamente termina. Pero como les digo, también termina algún contrato laboral que por ley se acaba si estuvieron en algún tipo de litigio legal, también algo en lo que tú estuvieras atrapado por cuestiones legales, por cuestiones de justicia divina, pues finalmente ustedes obtienen la libertad, se liberan. Esto es una liberación total y completa, señores. Vamos a ver la carta del juicio, con cuáles cartas están llegando acá.
Este 2 de espadas, Libra, me indica que van a estar haciendo equilibrio o lo están haciendo a pesar de que es poco fácil. Ustedes aquí literalmente se taparon los ojos, dejaron de escuchar el mundo exterior, se van a estar concentrando en sí mismos, van a ir a su interior y van a mantener la estabilidad y la seguridad. Y el 9 de bastos me está indicando de que esto, por supuesto, ha sido un proceso largo o está siendo un proceso largo en el cual te has desgastado mental y físicamente. Y estás en una fase de no rendirte. Esta carta del 9 de bastos precisamente es eso, que te has mantenido de pie, te has mantenido luchando y te hacen un llamado a que no te rindas porque lo mejor está por llegar. Precisamente esta libertad, este final, es un proceso que ha durado muchísimo en la vida de ustedes, que todavía se podría estar dando, pero esta carta te pide que aguantes, que resistas, que las cosas no se acaban hasta que se acaban, aunque creas que va a ser poco fácil lograr tu libertad, pero definitivamente este 9 de bastos te indica que sí, lo único que tienes que hacer es resistir. Y la carta del juicio, pues la carta del juicio precisamente te dice que gracias a tu resistencia, gracias a que te quedaste en tu mundo interior, a que no vas a estar escuchando mucho lo que digan los demás, de que no vas a poder salir, de que no vas a poder superar esta situación, pues definitivamente la carta del juicio es la libertad, es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio, es un nuevo periodo en la vida de muchos de ustedes. Aquí hay un nuevo empezar, aquí hay un nuevo comienzo. Esta carta del juicio te dice que Dios, el universo, o sea, lo que ustedes crean, pues les van a estar dando una segunda oportunidad, así que aprovechenla, sea en algún negocio que comiencen, en algún nuevo empleo que consigan, en alguien que esté atrapado y logre su libertad. Pues señores, aprovechen esta segunda oportunidad que Dios y el universo les va a estar otorgando. Vamos a ver, Libra, que viene con este 6 de copas. Aquí me está confirmando de que eso es un proceso que ha sido largo. Vuelve a decirme esta carta. Lo mismo es un proceso que viene de hace mucho tiempo. Un proceso que comenzó hace meses o hace años y en el que ustedes han estado atrapados, en el que ustedes se han tenido o se van a estar liberando. Pero es un proceso que lleva muchísimo tiempo en la vida de ustedes. Incluso para los que creen en vidas anteriores, esto podría referirse a algo incluso de vidas pasadas. Algo que ustedes estuvieran repitiendo ahora, algo que ustedes estuvieran teniendo que solucionar ahora y viene del pasado. Tanto del pasado como de vidas pasadas como de su pasado, de que esto sea algo que se ha demorado meses, años en resolverse. Y la carta del as de espadas, pues precisamente el as de espadas es éxito, es triunfo y es victoria. En este tarot no es la más hermosa que pudieron poner acá, pero definitivamente este as de espadas es una de las mejores cartas de éxito, de triunfo y de solución de conflictos. Aquí junto con la carta de la justicia, pues me está indicando precisamente eso. Aquí hay éxito, aquí hay triunfo, aquí hay victoria, aquí hay claridad en todas las cosas, aquí hay una liberación completa y aquí se soluciona cualquier conflicto que ustedes estuviesen teniendo. Cualquier cosa que ustedes tuvieran se les da solución y por supuesto coincide muchísimo con la carta de la justicia, que es solución al conflicto que ustedes tenían aquí donde se sentían atrapados. Pues el as de espadas corta con todo lo negativo, corta con todo esto y te da la liberación absoluta. Aquí hay éxito, triunfo y victoria con este as de espadas y eso por supuesto hace que la rueda de la fortuna gire a favor de ustedes. Aquí las cosas cambian y por supuesto cambian por completo para ustedes. Y estas cartas lo que vienen a hacer o a decirme es simplemente una confirmación de lo que estábamos viendo acá al principio. Lo que hacen es simplemente confirmarme esta lectura. Acá hay liberación, aquí hay un nuevo comienzo. Acá hubo un periodo donde tuvieron que luchar, donde han tenido que resistir o donde están resistiendo todavía, pero definitivamente ese problema, ese conflicto que están teniendo se resuelve definitivamente. Ustedes logran pasar esa situación y las cosas cambian por completo para ustedes. Aquí si ustedes estaban atrapados con esta carta del diablo, pues eso llega a su fin, que lo estaba diciendo, el 10 de espadas llega a su fin y tu vida da un giro completamente hacia otro lado, a un giro diferente donde evidentemente vas a tener una segunda oportunidad, donde vas a tener un nuevo chance de recomenzar tu vida, tu economía, tu vida personal, lo que sea que te sientas atrapado. Señores, esto se acaba. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del romance y el amor y esta carta salió completamente para afuera.
Libra, aquí me hablan del amor verdadero. Te dicen que hay una conexión profunda, amorosa y duradera que va más allá de una atracción superficial. Así que si tenías dudas de si tu pareja te amaba o no te amaba o solamente quería algo superficial, pues definitivamente para muchos de ustedes no es así. Aquí hay una conexión, una relación que románticamente va a estar profundizándose muchísimo, o tu pareja sí te ama realmente. Y si estás soltero, pues podrías estarte encontrando a alguien que realmente quiera establecer una relación duradera con ustedes, no algo superficial de llegar e irse, es algo mucho más estable. Vamos ahora a Libra con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Y sale la carta de generosa naturaleza. Libra, con esta carta de generosa naturaleza te dicen: pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios. Sal y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota. Medita bajo el sol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas o haz alguna actividad que te conecte con la amplitud del universo que no tiene límites. Y Libra, vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros, el creador, como sea que lo estés manifestando, te están haciendo llegar. El primer número para ti de la suerte, Libra, es el número 65. El segundo número, el 59. Y el tercer número, Libra, el 48. Libra, un pequeño mensaje rápido con estas tres cartas. Definitivamente aquí hay un equilibrio que ustedes están manteniendo por algo que va a estar llegando a su final. Y voy a leerte el mensaje de este 10 de espadas que coincide con este otro 10 de espadas acá de acá. Te dice: las cosas se acaban para bien, no para peor. Así que aquí hay cosas que van a estar pues acabando para ustedes. Y acá el otro mensaje de esta otra carta que me llamó mucho la atención, la de la reina de copas, si es alguien que te va a estar ayudando, pero definitivamente las 2 cartas que más me llamaron la atención fue estas 2 del equilibrio, que tiene que ver mucho con ustedes, y el 10 de espadas que se repitió acá. Y te están diciendo: crea un balance para construir tu bienestar económico y tu éxito. Bienestar que venía aquí con este 2 de espadas también. Y señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura en los comentarios. En mi vida siempre se hace justicia divina. En mi vida siempre se hace justicia divina. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima, Libra.